Reporte 100. Para analizar estos dimes y diretes, la situación y aspectos técnicos de cómo se generó este apagón y qué podría suceder después, tengo en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, al analista del sector energético en temas de energía, Paul Sánchez Campos. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Paul, a ver, hay algo, creo que esa sería una buena manera de comenzar la conversación. ¿Qué es el SENACE? Porque de pronto, después de que esto sucede, pues empieza a cobrar mucha relevancia en la discusión pública. El SENACE, ¿cuál es su función? Y para entrar a la discusión, si te parece, comenzamos por esto. Pues es una excelente pregunta, particularmente porque debería ser el SENACE quien esté dando esas explicaciones y no CFE. El SENACE no se crea con la reforma energética, sino que ya existía como una unidad dentro de CFE, pero la reforma energética lo que hace es crearlo como una autoridad, es decir, extraerlo de CFE y hacerlo un operador independiente del sistema. Es una unidad o es un órgano desconcentrado que pertenece a la Secretaría de Energía, pero que tiene autonomía presupuestaria. Entonces, esta, digamos, es la autoridad de determinar cuál es la mejor operación del mercado eléctrico mayorista en primer lugar, pero también de la capacidad de cómo deben operar, digamos, las líneas de producción y distribución. Entonces, cuando CFE invita al SENACE a su conferencia, estamos teniendo una confusión institucional, porque debería ser una declaración del SENACE que invitara a CFE a explicar esta situación. Ahora, dice en esta, como bien dices, pues están funcionarios del SENACE y también de la CFE y están brindando la explicación. Y cuando habla Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, dice que tras la reforma energética, que es algo que tú ya mencionabas, el hecho de la reforma energética, porque pintó durante la conversación, se modificó la capacidad de planeación de la empresa del Estado. ¿Qué opinión te merece esto, el hecho de hablar de la planeación y el hecho de que ya no hay una capacidad de planeación tal como se tenía previo a la reforma energética? Porque posteriormente a decir esto, le da la palabra a Manuel Bartlett, pues al director de planeación, lo que quiere decir que sí existe todavía una dirección como tal. No, a ver, lo que hizo la reforma energética no fue eliminar la planeación. Lo que hizo la reforma energética fue ponerle un orden al mecanismo de planeación. Algo que no le gusta a Manuel Bartlett en particular es que CFE ya no sea una autoridad. Hasta antes de la reforma energética, CFE se consideraba parte del Estado, parte del mecanismo autoritario del Estado, digamos del poder político. Dada la reforma energética, CFE se convierte en una empresa, sí, es una empresa estatal donde los propietarios, tú, yo y todos los mexicanos tenemos intereses, pero ya no es una autoridad. Las autoridades son la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, y la CENER, la Secretaría de Energía. La planeación nacional del sistema eléctrico queda dentro de la Secretaría de Energía y se extrae y se le permite a CFE seguir con su planeación, que es la planeación de una empresa, pero la planeación de la empresa y la planeación nacional que debe ser CENER son diferentes. Lo que está diciendo Manuel Bartlett prácticamente es decir, devuélvanme la planeación para yo poder hacer desde CFE la planeación y que esa sea el documento oficial del gobierno mexicano para expandir las redes, para generar protocolos de protección y para generar protocolos de expansión. No se elimina, se le saca, digamos, a CFE el documento oficial. Ahora CFE quiere recuperarlo porque ahí se asume como otra vez el eje rector de la política eléctrica nacional. Bien, ahora,
Con base en la información que nos estás socializando en este espacio, y te agradezco mucho, Paul Sánchez, analista del sector energético, pareciera entonces que la discusión y la explicación tiene dos vertientes. Por un lado, y corren de manera paralela, esta explicación un tanto pues política, ¿no? Del hecho de las capacidades de la CFE y su capacidad de planeación, el hecho quizás un poco de no estar de acuerdo con los entes reguladores, pero también viene una explicación técnica, el hecho de que este apagón se genera por dos causas principales. Bueno, dicen una secuencia de eventos, pero destacan dos. En primer lugar, el incendio en Tamaulipas, en esta línea de transmisión, y en segundo lugar, el hecho de una carga, digamos que una sobrecarga de las energías renovables que entran al sistema eléctrico nacional. Desde una perspectiva técnica, ¿estas explicaciones, estos dos factores tienen sentido para haber ocasionado un apagón como el que vimos el pasado lunes? Juan Carlos, mira, desde el punto de vista, déjame empezar con lo segundo, desde el punto de vista técnico, la explicación es insuficiente respecto a que las renovables han sido las que ocasionaron esta situación. El SENACE tiene la responsabilidad de integrar energías renovables, y si encuentra algún problema en la red, puede retirar energía renovable. Entonces, si estaba habiendo un peligro, digamos, de frecuencia, si no había suficiente reserva de regulación, como le llama la CFE, pues pudo en algún momento solicitar bajar la mayor cantidad de renovables. No hubiera violado ninguna ley. El hecho de que te digan que son las renovables es jugar es capitalizar un incidente, una tragedia como esta, para poder avanzar en una visión política que es menos renovables, porque las renovables le quitan mercado a la generación de CFE, y primero los combustóleos, primero el carbón, aunque sean contaminantes, antes de que entren fuentes renovables de energía. El segundo punto, y creo que es el que mencionas, es: tiene la capacidad un incendio de de generar un apagón nacional, y eso es donde todo el mundo está escéptico, donde los técnicos se ponen escépticos. ¿Por qué? Porque uno, no es el primer incendio que vamos a ver nunca cerca de redes. La segunda es, para que esto suceda tiene que haber desencadenado una serie de eventos. Para ponerlo en contexto, porque mucha gente me pregunta, ¿es que se dañó algo? No se dañó algo. Es como en tu casa, cuando tú tienes una variación de voltaje y tienes un regulador, el regulador lo que hace para proteger tu equipo es apagarse, es decir, cortar el suministro de energía. Eso fue lo que realmente pasa en todo el país. Se corta el suministro de energía, no hay generación que llegue a los centros de consumo, y por lo tanto nos quedamos sin electricidad. Pero para que eso haya sucedido tuvo que pasar desde varios centros de control, desde el noreste al norte, del norte al noroeste, del noroeste a occidente, de occidente al centro y del centro oriental, donde se toma una decisión que fue mandar más energía a Valle de México y cortarle a Península. Entonces, fíjate todas las decisiones que se tuvieron que pasar, todos los eventos. Esto no fue tampoco de un segundo. Los apagones fueron, digamos, dándose de manera paulatina. Entonces es muy difícil creer que solo un evento de esta magnitud pudo ocasionar todo esto. Entonces la gran pregunta que tenemos es: ¿esto fue un evento técnico que sobrepasó las capacidades humanas del SENACE, o fue una insuficiencia, un déficit, una incapacidad humana que se ve sobrepasada por un evento técnico? Ahora, Paul Sánchez Campos, analista del sector energético, esto me remonta a esta argumentación que da la Comisión Federal de Electricidad, me remonta al decreto para energías renovables que la Secretaría de Energía emitió hace unos meses y que abrió la discusión sobre la participación del sector privado en la generación de energías renovables. El argumento que decía, y lo escuchamos hasta el cansancio de parte de Manuel Bartlett y de Rocío Nale, es el hecho de que la red de distribución eléctrica en México no tiene la capacidad de recibir la generación de energía renovable. Técnicamente también, a ver, hoy estamos viendo que puede haber una falla humana o técnica, pero efectivamente existe o no la capacidad en la red de distribución eléctrica, en el sistema nacional, para soportar una producción de este tipo de energías, o tendríamos que tener una transición para preparar el sistema y entonces sí poder recibir estas generaciones. Mira,
los problemas de exceso de renovables son muy específicos y se dan en ciertas áreas del país. Una de las partes más importantes donde se hace problemas en Oaxaca. En Oaxaca, ¿por qué? Porque ahí está un exceso, si quieres verlo de esa manera, de generación eólica. ¿Sabes dónde también se da? En Sonora, en Chihuahua, en Tamaulipas. No nada más es no nada más fue en Tamaulipas donde sucedió esto, sino es en todo el país. Y no hemos visto una situación similar. Entonces, ¿qué es lo que sí ha pasado, Carlos? Ha dejado de generar CFE, y eso significa para ellos pérdidas que no están recuperando y por lo tanto están encontrando un culpable a quien culpar políticamente. En California hay momentos del día en que más de 30-40% de la energía viene de renovables. En España hubo un momento en el día que 85% de la energía vino de renovables. En Noruega, Dinamarca, muchas veces tenemos días de 70-80% de renovables, o incluso en Reino Unido tuvimos un récord hace poquito de más de 30% de energía eólica. Pero en el caso de la red mexicana, ¿tiene la capacidad de soportar esta generación? Claro que la tiene, y ese es el rol del SENACE. Sin embargo, como bien dices, debería fortalecerse y robustecerse más, y lo que se quiere es mantener un crecimiento de incrementar más esta capacidad de integración de renovables. Ahora, por último, Paul, para ir cerrando esta entrevista, y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, esta situación, ante los hechos que vimos el lunes, ante la explicación que da el SENACE y que da la Comisión Federal de Electricidad, ¿estamos hablando de una situación que podría repetirse o no? El presidente López Obrador en su conferencia el día de ayer aseguró que este apagón sería algo que no volveríamos a ver. ¿Es algo que se puede resolver con un mayor control y con mejor operatividad de la mano humana, o estamos, digamos, en una condición o situación de riesgo de que se volviese a presentar un apagón como el del día lunes? No, esto es un evento atípico que si no hubiéramos hecho nada o si no hacemos nada, en teoría no debería volver a suceder. De hecho, lo más cercano a una magnitud tal cual, algunos dicen que fue en 1993, lo más cercano incluso a un apagón regional fue en el noreste, digamos, en 2017. Entonces, no es algo que suceda típicamente. Lo que preocupa es lo que acabas de señalar. ¿Cuáles son las decisiones políticas que se van a tomar para que en torno a esta narrativa política se empiecen a limitar a las fuentes renovables de energía, en el supuesto de que se está protegiendo la red? La red no es tan débil, por eso te lo comentaba. La red no se cae con un incendio. Incluso aunque se caen tramos de redes a veces por desastres naturales como ciclones, nunca habíamos tenido un apagón de esta magnitud a nivel nacional. Entonces, creo que hay un problema de narrativas, no se explica con este fenómeno, y la red es mucho más robusta como para tener estos problemas. Yo no me preocuparía por tener apagones por causa de la red. Sin embargo, hay zonas del país, Península y Baja California Sur, que en un momento dado, como el año pasado, en verano, previo al COVID, había insuficiencia de generación, y eso sí ocasionaba, pero apagón, o digamos cortes controlados, racionamientos, si quieres verlo de alguna manera, para no sobrepasar la capacidad de consumo, para que la demanda no rebasara la capacidad de generación. Muy bien. Bueno, Paul Sánchez Campos, muchas gracias por atendernos la llamada este miércoles y explicarnos un poco de qué fue lo que sucedió y ante qué situación estamos en materia energética en el país. Muchas gracias, Juan Carlos. Cualquier cosa, estamos pendientes. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Reporte 100.